relación con la guerra y adivinación del mundo antiguo, prodigios, aruspices y augures. Muchas gracias. Un honor también haber podido ayudar parte en la organización. El tema que me trae acá es un tema que he venido trabajando hace varios años, y precisamente ese trabajo lo he proyectado en distintas cosas. El tema de la adivinación romana. En este caso, el tema de la guerra y la adivinación. Ya había presentado un trabajo en la Universidad de Cuyo el año pasado, y esta viene a ser una continuación. El año pasado presenté el caso de la adivinación vinculada con la guerra en el caso etrusco y en el caso griego. ¿Ya? En este congreso vamos a profundizar entonces en lo que es la adivinación propiamente romana. Son dos factores: por un lado la guerra, por otro lado la religiosidad o las creencias, que están íntimamente vinculados, por lo tanto pasan a ser parte del mismo fenómeno de alguna manera. Sin más, voy a leer todo el tiempo. Ya. El mundo romano fue un mundo especialmente ritualista y cuidadoso en mantener la llamada Pax Deorum, vale decir, una concordia entre su pueblo y los dioses, principalmente de la urbs. De ahí que se entienda de que cualquier decisión que se tomase en el ámbito público debía contar con la aprobación de los dioses, y la forma más común de sondear su voluntad fue precisamente la toma de auspicios, que consiste principalmente, en el caso romano, hay varias formas de auspicio, pero la más principal y la más conocida es sondear la voluntad de los dioses mediante la observación de las aves, que de alguna manera revelaban la voluntad de Júpiter. Incluso para iniciar una guerra o cualquier acción militar, debía entonces ser votada, por supuesto, en la asamblea, pero antes de la asamblea se debían consultar los auspicios. Y también para las campañas militares, y eso es lo que vamos a ver ahora, el adivino pasa a tomar un rol trascendental, incluso que colinda con lo estratégico. El ritual entonces era una acción necesaria antes de llevar a cabo cualquier acción militar. Esto realza la importancia quizás del sacerdocio, uno de los más antiguos de todos los sacerdocios, que se remonta a época monárquica, que es el auguratio, la propia arte de los augures. El llamado auguratio fue la forma oficial de la adivinación romana. Su origen, como dije, se remonta a la monarquía y fue supuestamente una forma demántica autóctona. No necesariamente va a ser una forma autóctona, algunos dicen que viene ya de los etruscos, pero hay dudas al respecto. Naturalmente sí es monárquica, porque los reyes tenían esta facultad de consultar los auspicios y estaban asesorados por un colegio de augures. La importancia de estos augures radica en que tomaban un rol central entonces en la toma de auspicios, que consistía en sondear todos los tipos de símbolos celestes, especialmente la ave, y se involucraban activamente en los asuntos del Estado. Los cónsules tenían la posibilidad de tomar auspicios antes de una decisión, como para llamar a la asamblea, votaciones, pero en general, en especial consultaban para saber si los dioses aprobaban o no la existencia de una guerra, o de una campaña militar, o una acción militar. Se consultaban incluso antes de la batalla, e incluso se ha mencionado por Polibio que para trazar un campamento se debía consultar los auspicios. Por lo tanto, ahí la acción militar necesariamente iba acompañada de una acción ritual. Se debía oficiar una ceremonia de inauguratio presidida por un magistrado, normalmente acompañado por un augur, si es que el magistrado no era augur. Según nos cuenta Polibio, el sacerdote trazaba un templum, y los lugares donde se tomaran las decisiones militares se iban a ocupar necesariamente acompañadas de este templum, que es una especie de cruz que se hace en el cielo para observar la ave. Entonces el general estaba constantemente asesorado por un augur, o él mismo tomando sondeando la voluntad de los dioses respecto a las decisiones que tomaban. De ahí en adelante, entonces, tenemos que los augures eran
trascendentes para cualquier campaña militar. Por ello, el cargo de augur fue deseado por casi toda la élite romana, siendo un honor especialmente codiciado por quienes deseaban aspirar a un mando militar. Georges Dumézil observaba que la religión romana, Dumézil es un autor más bien antiguo, pero que para este caso sigue bastante vigente. La religión romana no tiene una clase sacerdotal específica y especializada. A excepción de un par de sacerdocios, no existía una incompatibilidad para poseer una magistratura, y esta situación permitió la plena compatibilidad de los cargos políticos y religiosos. Esta situación difiere netamente de otros pueblos indoeuropeos, como la cultura indoirania, donde los sacerdotes tenían una dedicación exclusiva a lo religioso y no se podían incluir necesariamente en la política o en lo militar. Bueno, sí lo hacían, pero no de manera desvelada. Por ende, la politización de los sacerdotes en Roma se da tempranamente, y con el paso del tiempo esta situación se irá acentuando al punto que las principales aspiraciones de los plebeyos en los siglos de lucha por la igualdad de derecho en la época republicana precisamente fue acceder al colegio de augures, ya que su sola existencia se transforma en un instrumento de poder. Una mala toma de los auspicios en cuanto a la ceremonia, o bien no tenerlos en cuenta, podía ser la excusa perfecta para que los rivales políticos anularan incluso un mando consular en una expedición, incluso expediciones en marcha. Hay fuentes que hablan de que el cónsul tomó mal los auspicios, por lo tanto se le vuelve a llamar a Roma para que los tome bien, incluso sacarlo del mando. Entonces era una arma política, de alguna manera. O bien retrasar una campaña. Si es que los auspicios no eran favorables, se postergaba la decisión, se postergaba la asamblea y el cónsul no podía salir en campaña. Entonces se podía incluso retrasar una campaña porque las aves volaron para el otro lado, donde tenían que volar. Al menos durante buena parte de la época republicana, la religión se fundía entonces con los intereses políticos. De ahí la importancia que dieron los cónsules y pretores a mantener buenas relaciones con el colegio de los augures, pero por sobre todo interpretar según conveniencia los mensajes de los dioses. Esto, por un lado, calmaba a la tropa, que marchaba más segura si el aura del general estaba rodeada por la bendición de los dioses. Su campaña militar entonces se transformaba en una campaña auspiciada, por así decirlo, valga la redundancia, por la voluntad divina. A sabiendas de eso, la guerra civil romana, los generales que aspiraban al poder solían representarse también en las monedas o inscripciones en su calidad de augures, o en su defecto acompañar su rostro en el anverso de las monedas con un litus augural. De esa manera declaraban estar bajo la legalidad otorgada por los dioses, y así obtenían legitimidad tanto en su tropa como en los lugares que deseaban conquistar para sus ambiciones personales. Ambiciones que, por cierto, muchas veces se enfrentaban, sobre todo en la época de las guerras civiles, a los intereses del Senado y la República. Claramente, si un cónsul que dejaba de ser cónsul porque el rival político lo proscribía, no tenía cómo legitimar su poder porque no podía tomar los auspicios, él podía declarar, bueno, tomé los auspicios de tal manera, o se declaraba parte del colegio de los augures, imprimiendo un sello en la moneda que él mismo imprimía, para decir, bueno, sí estoy legitimado por los dioses, sí tomé los auspicios, aunque no esté en el cargo, sí estoy ejerciendo una acción legítima. ¿Por qué? Porque estoy sancionado por los dioses. En el caso que no se pudiera, van a ir apareciendo nuevos sacerdocios que van a ir legitimando esta acción, las acciones militares. La importancia de los auspicios era que sus designios en general eran vinculantes, por lo que el dominio de este colegio y tener alianza con los adivinos era necesario para legitimar cualquier acción, sobre todo para los magistrados como imperio. Con el tiempo, y sobre todo en las guerras civiles, la decadencia de este tipo de adivinación era evidente para todos. Empero, el apego ritualista a las costumbres y a estas costumbres hacía que siguieran ocupando, a pesar de la falta de fe en la adivinación, estos ritos. Pero con el tiempo se empezaron a transferir los ritos reales a otras técnicas mágicas. Uno de ellos, y que estuvo desde el principio de la época republicana, fue la etrusca disciplina, o los llamados aruspices. Se vinculó obviamente la etrusca disciplina con lo militar. Si bien las observaciones que de allí se obtuvieran no eran vinculantes, como en el caso de los augures, la sola presencia de un adivino de este tipo servía como asesoramiento para los generales.
y también para calmar la tropa. Si bien Cicerón le critica duramente de Aruspicina Responso y en su texto de Divinación, inclusive se mofa Cicerón de sus técnicas adivinatorias, también reconoce la influencia que ejercen en el pueblo y sus continuos roles como consejeros en las distintas épocas de la historia romana. Según Montero, la rivalidad entre los augures y aruspices se dio bastante en los últimos tiempos de la República, debido a que unos querían interferir en el ámbito de los sueldos. Si bien no era usual en los primeros tiempos de la República que estos sacerdotes etruscos asistieran a los generales, debido a que podían conflictuar con la observación oficial de los augures, los aruspices van a empezar a cobrar mayor importancia en los ejércitos también de las guerras civiles, ya que la adivinación oficial en manos de los augures era privativa de los funcionarios del Estado, y muchos generales y lugartenientes de las guerras civiles no podían acceder al augurario, debido a que estaban fuera de los márgenes de la legalidad. De esta manera se contaba con una sanción divina, aunque no oficial, aunque no necesariamente podía ser beneficiosa para el Estado, sí lo era para la tropa y para el general. Su uso también se hizo frecuente cuando el emperador Augusto monopolizó en su persona todos los auspicios del imperio, es decir, le quita la posibilidad a los otros magistrados y a todos los otros cargos políticos de tomar los auspicios de principios de año. Por lo tanto, de alguna manera limita el uso del augurario. Un arúspice no presentaba pronósticos vinculantes, y gracias a ello los generales podían utilizar libremente y en medida de su conveniencia aquellos designios. Durante el imperio y tras la conocida decadencia de la etrusca disciplina, estos sabios fueron reemplazados también por otro tipo de adivinos como los astrólogos y los intérpretes de sueños. Un general que se supiese general, si tenía un sueño premonitorio, también iba a ocupar naturalmente un adivino y se iba a asesorar con ello. La verdadera utilidad de los aruspices estaba en poder interpretar, eso sí, prodigios y presagios anteriores a la batalla que afectaban la moral de un ejército, creyente naturalmente en las supersticiones y señales de los dioses. Esta clase de presagios podía utilizarse convenientemente para dar a la moral a la tropa, pero en caso de ser señales negativas y portentos que inquietasen a la tropa, era bien sabido la capacidad de estos aruspices de recomendar expiaciones y sacrificios para apaciguar la ira de los dioses. O bien, como señalan las fuentes, su capacidad de transformar presagios negativos en favorables. Es decir, si hay un presagio que asusta a la tropa, el arúspice con una inteligencia verbal va a poder decir y calmar a la tropa y decir: no, esto no va a pasar, sino que es todo lo contrario, porque va a ocupar su arte de manera interpretativa. Esa era una de las características principales de los arúspices. Y al mismo tiempo tenemos un tercer ámbito, el ámbito de los presagios. Vimos los dos sacerdocios principales, arúspices y augures, pero quizás donde está la mayor cantidad de fragmentos históricos, la adivinación es algo omnipresente en la literatura antigua, pero donde está la mayor cantidad de ejemplos lo encontramos en los presagios, ¿ya? El ámbito de los presagios y la interpretación de sueños es donde encontramos entonces la mayor cantidad de fragmentos vinculados a la guerra. Prácticamente antes de cada batalla se hacía consulta e interpretación sobre los prodigios y se recomendaban expiaciones. Veamos, por ejemplo, un fragmento. Esto está en el libro de los prodigios de Julio Obsecuente, 65. Dice Julio Obsecuente, citando por supuesto Julio Obsecuente a Tito Livio: cuando Pompeyo estaba formando su frente de combate en Macedonia contra César, había convocado a los pueblos amigos, según avanzaban desde Darriquio, los rayos les fueron adversos. Hubo el presagio de un enjambre de abejas en la enseña. Cundió el pánico en el ejército durante la noche. El propio Pompeyo, en la víspera del combate, tuvo una visión de que era recibido con grandes aplausos en su tierra. Por poco fue vencido en el campo de batalla y muerto en Egipto. Es bien sabido que en aquel mismo día muchos de los lugares que se dieron la vuelta por sí solas las estatuas y se escuchó un grito de guerra y un estrépito de armas en Antioquía, hasta el punto de producirse carreras hacia las murallas en 2 ocasiones. Y lo mismo ocurrió en Ptolemaida y en Pérgamo. Se oyó también el ruido de los tambores, sin que hubieran tambores presentes. En Trales y en el Templo de la Victoria, al pie de la estatua de César, nació una palmera verde.
ya desarrollada entre la juntura de las piernas. El augur Gayo Cornelio anunció aquel mismo día en Patavium que los agüeros de las aves les eran favorables a César, que se estaban desarrollando las operaciones y que César estaba venciendo. Es decir, en la víspera de una batalla, o en la misma batalla, en este caso, Julio Secuente muestra que en distintos lugares de Roma, además en el mismo campo de batalla, se están desarrollando prodigios que están augurando, de alguna manera, prefigurando el porvenir de la batalla. Un relato similar de la batalla lo encontramos en Lucano. Y dice Lucano en la Farsalia 7. Además de las enseñas, se cubrieron de innumerables enjambres, esto ya lo había dicho Julio Secuente. A duras penas, arrancada del suelo, doblaron la cabeza del portaestandarte, agobiado por un peso mayor del habitual, enseñas rayadas en llanto que fueron hasta Farsalia, de Roma y del pueblo. Un toro, llevado como ofrenda a los dioses, huyó del altar, destrozándolo, y se lanzó de cabeza hacia los campos de Magia. Y no se encontró ninguna otra víctima para aquel sacrificio de mal agüero. También tenemos, estos son dos ejemplos, pero hay muchos más. Ahora los voy nombrando nomás. Por ejemplo, en el caso de Filipo, la lucha contra los asesinos de César trajo aparejado también prodigio funesto para los adversarios del recién formado triunvirato. Casio, el día de la batalla de Filipo, en el año 42 a.C., recibió la corona de manera inversa de manos del lictor. Además, numerosos buitres y aves de carroña se posaron en su campamento y aterrorizaron a los soldados con sus graznidos. Por si fuera poco, la estatua de oro de Níquet, la Victoria, se cayó al suelo. A Bruto, por su parte, según nos cuenta Plutarco, se le apareció el fantasma de César, y también se dice que dos águilas se enfrentaron durante la confrontación en el centro del campo de batalla, saliendo mal herida la que venía del campamento de Bruto, siendo esto sin duda un presagio funesto para él. La misma anécdota no es contada también por Dion Casio, por Apiano y por Valerio Máximo, prácticamente la misma anécdota. La batalla de Accio, la golondrina hicieron un nido en el barco de Marco Antonio, lo que parece haber desmoralizado a la tropa, ya que las golondrinas significaban siempre un prodigio funesto. Pero no por ello debemos pensar que estos hechos prodigiosos se den solamente en Roma pagana, de la Tardorrepública y el Alto Imperio. Es un fenómeno que hunde sus raíces hasta la mismísima época monárquica y se proyecta hacia la antigüedad tardía. Tanto autores paganos como cristianos siguieron enumerando prodigios, visiones y sueños, con las correspondientes intervenciones de los intérpretes o adivinos, célebres sueños y visiones donde, por ejemplo, el caso más conocido de Constantino, donde en su etapa pagana soñó con Apolo. Dice, pues imagino, viste, a tu protector Apolo, acompañado de la Victoria, ofrecerte unas coronas de laurel, de las que cada una te trae un presagio de 30 años. Y en verdad, ¿por qué digo, creo? Tú viste al Dios y te reconociste bajo los rasgos de aquel. Esto está en un panegírico. Esta visión precisamente se cuenta antes de una batalla contra los bárbaros de Renania. Y después, Constantino, sabemos lo que hace, se convierte, y dada su conversión, también los autores cristianos señalan la presencia de estos prodigios. Será también términos prodigiosos justamente antes de la batalla contra su gran rival Magencio. Conocido el caso de la visión de la cruz cristiana, o en otras versiones, las iniciales de Jesucristo en el cielo. Cosa que fue vista también por el ejército y resignificada por Constantino al tener un sueño aclaratorio donde se le aparece el propio Jesús y que le hablaba para explicarle, esto significa lo siguiente. Autores cristianos como Pablo Orosio siguieron enumerando prodigios de su época y renombrando los prodigios de época antigua precisamente antes de las batallas decisivas, aunque haciendo el ejercicio de cristianizarlos, o bien omitir la interpretación de los sacerdotes paganos como los arúpices y los augures, y en el caso de los portentos mostrándolos como desgracias en sí mismas más que como pronósticos de otros hechos. De esta manera el prodigio cristiano se trató de diferenciar de las formas romanas más tradicionales de interpretación. Según el propio Julio César, en la guerra ocurren acontecimientos importantes por causas triviales. Las batallas son momentos cruciales y sensibles donde la moral puede variar constantemente por temas que para tiempos contemporáneos parecerían ridículos.
No obstante, la irracionalidad de estos fenómenos no debe sorprendernos, ya que en sí misma la guerra tiene un fuerte componente irracional. Para la antigüedad, la guerra se constituía también en un acto ritual. Si bien el uso militar y estratégico de técnicas adivinatorias, como la interpretación de prodigios, se usó de manera bastante consciente, no debemos descartar que también hubo genuinos tapujos religiosos y que ciertos generales consideraban de alguna manera estas creencias como algo cierto. Para ir concluyendo, para el mundo romano, las prácticas adivinatorias estuvieron completamente imbricadas en la guerra y los usos bélicos, así también como en la política. Las creencias, la política y la guerra formaban un conjunto que difícilmente pueden ser vistos de manera separada. A mi juicio, al menos 5 son las características de la adivinación que hacían un instrumento esencial para cualquier ejército. En primera instancia, se presenta como un mecanismo de control para la tropa supersticiosa. Los prodigios siempre fueron algo recurrente que podían ser interpretados o utilizados de manera positiva, para infundir ánimo y buena disposición para una batalla inminente, o también para utilizarse de manera preventiva, para evitar prisas, generar cautela a los soldados, etc. También se considera que un general competente podía utilizar casi siempre a los adivinos y a los prodigios a su favor, mientras que un mal general podía verse condicionado por los mismos, cometiendo incluso errores tácticos. Por otra parte, ya se ha visto que no solo en las batallas se da, sino también incluso en la forma de trazar los campamentos, ordenar una marcha militar, etc. Por otra parte, se debe tener en cuenta que para el caso romano, la adivinación constituía un material de derecho. Los generales no se consideraban bajo el marco de la legalidad, sino que consultaban los auspicios respectivos, asegurándose de esta manera un actuar bajo la voluntad de los dioses. Será entonces esta legalidad otorgada por la adivinación que hará de su influencia sea mucho mayor que para otros pueblos que no la consideraban vinculante. No obstante, también es preciso señalar que la misma característica hizo preferir las formas de adivinación inductivas o artificiales por sobre las formas de adivinación naturales, que se manifestaban más bien de orden impredecible. Es decir, alguien en éxtasis no va a presentar un control sobre la situación como si lo presentaría un arúpice que tiene control absoluto del presagio que está observando o de las vísceras que está utilizando. Es decir, hay un uso pragmático de la adivinación en ese sentido, en el campo militar. Por otra parte, el actuar de los generales se justificó mediante la adivinación, no necesariamente desde el punto de vista de la ritualidad y la legalidad, sino que sobre todo en épocas más tardías se crearon y utilizaron diversos prodigios para llenar de un halo divino a los generales, para manifestar de esa forma una vida llena de prodigios y bendecida por los dioses. Será en aquella época cuando el prodigio individual, otrora desdeñado, pase a ser un instrumento de divulgación y legitime el actuar de los ambiciosos políticos de la República, para actuar de la manera que más les convenga. Casos como estos los vemos en Mario, Sila, César, Antonio, Octavio, Cneo Pompeyo Magno, su hijo también, Sexto Pompeyo, etc. De esta manera, la legitimación religiosa se imponía por sobre las trabas constitucionales. Será en esta precisa época, siglo II y siglo I a.C., donde se hará mayor gala de las condiciones de augur y se utilizará de manera indiscriminada, por ejemplo en el uso de las monedas, etc., lo que contribuyó al desprestigio definitivo de este sacerdocio. Es decir, se politizó tanto que dejó de utilizarse como algo cierto. Y con esto termino. Debo señalar que la adivinación, tanto en época romana como en nuestra época, sirve como mecanismo psicológico de transferencia de la angustia. Efectivamente, las fuentes nos son referidas a las constantes decisiones siendo sancionadas por el uso de adivinos o la interpretación de esos adivinos. De esa manera, la incertidumbre hacia la decisión es transferida al plano de la divinidad. Ante la divinidad que entrega una certeza, se puede aliviar precisamente la gran angustia que traía el enfrentamiento bélico directo, que, por supuesto, siempre ha sido para todo soldado una especie de suerte de danza con su propia muerte, y para un general el terror de tomar una mala decisión que le lleve al fracaso. Era importante entonces la presencia de divinos que de alguna manera podían cargar con esta ansiedad que generaban los campos de batalla en la antigüedad, entregándosela a los dioses, prefigurando los resultados de las batallas, sancionando incluso la ubicación de los campamentos, entregando un halo de divinidad a quienes la solicitasen. Debemos entonces siempre observar este rasgo religioso de los romanos para prefigurar la complejidad humana, incluso en el campo de batalla. Serán los elementos irracionales
como estos los que tengan mayor preponderancia precisamente en momentos donde se manifiestan de manera natural los peores miedos y se suscitan las mayores pasiones e impulsos. Un estudio de los ritos y de la adivinación y de la ritualidad de la religión romana nos permite conocer mejor a los soldados y el actuar de los generales, observar su marco de movimiento, pero principalmente inmiscuirnos dentro de su psicología. De esta manera podemos afirmar que la estrategia y la táctica antigua debió siempre contar con la adivinación como parte de su quehacer. Eso es lo que tengo para compartir.